Bueno, gente, hoy estoy en Viamao. Y el video del día de hoy va a ser sobre política. Más específicamente, carajo, sobre el sistema político peruano. ¿Y por qué? Porque se me sale de las pelotas. Porque sí, porque me parece un tema importante, en verdad. O sea, la gente debería saber sobre la actualidad de nuestro país, sobre nuestro sistema político, si no, es como vivir siendo títeres de nuestro país. Así como que ejercemos también nuestra democracia, o la democracia en general, ¿no? Entonces, si no te gusta este tema y estás enyucado, o sea, siéntete bruto si vas a pasar el video. Porque tienes que verlo, man, ya. Aún así te aburras. Y créanme que los voy a ayudar. O sea, voy a tratar de hacer el video más o menos divertido. O sea, no divertido, man, ya, pero medio que didáctico. Entonces, lo voy a resumir también. O sea, no va a ser un video muy largo. Eh, Va a ser corto, o sea, voy a resumir. Voy a hablar de varios temas. Y bueno, aquí vamos. Sistema político peruano. Para empezar, voy a decirles qué es un sistema político. ¿Okay? Un sistema político es un conjunto de normas, instituciones, leyes, procedimientos y estructuras, ¿no? Que organizan el funcionamiento de un Estado. También la toma de decisiones de un país o sociedades, ¿no? Digamos de que los sistemas políticos pueden ser diversos, o sea, pueden ser monárquicos, autoritarios, democráticos, oligárquicos, y nuestro sistema político es democrático. ¿Qué cosa es democrático? Ya, democrático se refiere a, digamos, un sistema político donde los ciudadanos también participan. O sea, nosotros, como peruanos, también participamos en el sistema político. ¿Y cómo participamos en el sistema político? Participamos mediante las votaciones, las elecciones libres y justas. Se nos cataloga como ciudadanos al tener derechos y deberes. Y les voy a explicar por qué llegamos a tener un sistema democrático. O sea, vamos a repasar, nos vamos a sumergir en el pasado del Perú, específicamente en el siglo XX. Y voy a hablarles sobre los 5 sistemas políticos más importantes, en los que hubieron más cambios en el Perú. Y el último de estos sistemas, digamos que abrió paso a por qué nosotros tenemos un sistema democrático, ¿no? Número 1, la República Aristocrática. Esta república aristocrática se dio del año 1895 al año 1919. Digamos que había una cúpula o una élite oligárquica conformada por 5 familias. O sea, las 5 familias en el Perú más importantes que veían, digamos, la política y la economía y que ésta sea vigente en el país. O sea, digamos que 5 familias eran los Romero, etc. Eran estos 5 que controlaban el Perú como se les dé la puta gana. Entonces, hubieron muchas injusticias también, ¿no? Bueno, este fue un partido civil encabezado, liderado por Nicolás de Piérola y José Pardo Ibarra, ¿no? Entonces, esta república duró del 95 al 19. Eso es número 1. Número 2. Como sistema político peruano tenemos el gobierno de Augusto Leguía. Este gobierno fue del año 1919 al 1930. Digamos que el gobierno de Leguía fue conocido como el oncenio porque duró 11 años. Entonces, ¿qué hizo este brother para que este sistema político fuera importante? Bueno, simplemente una modernización del país. ¿Cómo hizo esto? A la mejora de las obras públicas
Y la creación, por ejemplo, de la Municipalidad de Lima, del edificio de la Municipalidad de Lima, también mejoró enormemente, exorbitantemente el Palacio de Gobierno, mejoró también la avenida Paseo de la República, hizo varias obras públicas, en verdad, bastantes. Digamos que el centro de Lima lo hizo el huevón, ¿no? Se concentró también bastante en Lima el huevón. Y digamos que, ¿y cómo hizo esto? Lo hizo mediante un préstamo al extranjero. Pidió un préstamo a Estados Unidos, para ser más específico, ¿no? Aunque fue un gobierno muy criticado por el autoritarismo que tenía este presidente, ¿no? Luego tenemos el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, que se dio en el año 68 hasta el año 80. Digamos, este gobierno fue dado gracias a un golpe de Estado por el general Juan Velasco Alvarado. No fue un golpe de Estado militar. Acá, en esta temporada del Perú, digamos que gobernó el aspecto, el ámbito militar, ¿no? Eran militares los que estaban gobernando. Este patita quería hacer reformas nacionalistas, socialistas. O sea, ahí más o menos que tenían una idea de Hitler, una hueá así media rara. ¿Ya? No voy a profundizar en el nacionalismo ni el socialismo. Pero bueno, este gobierno también fue muy criticado por, digamos, la violación a los derechos humanos. Porque estos militares, huevones, agarraban y mataban un culo de gente. ¿Ya? Pero lo hacían caleta. Y también, digamos, opacaban a los medios de comunicación o ejercían mucha violencia frente a las personas o a los manifestantes que estaban en contra del gobierno. Luego tenemos el Partido Democrático, que empezó en 1980. ¿Y por qué digo empezó? Porque no ha acabado todavía. Digamos, este periodo se encargó de la institucionalización, de la democracia en el país, ¿no? En este periodo se ve mucho la intercalación de los partidos políticos conocidos que salieron a flor de piel, por ejemplo, Acción Popular, Fuerza Popular, el APRA y actualmente Perú Libre, ¿no? Luego tenemos la Constitución del 93 y ojo que esta es sumamente importante. Alberto Fujimori, quien era presidente en ese entonces, hace una convocación, un referéndum en el año 1992. Esta convocación al referéndum abre paso para poder establecer una asamblea constituyente, cuya constitución que se propone, digamos, o que se establece en esa época, es la misma constitución que nosotros utilizamos actualmente en nuestro país. Bueno, puede ser muy criticada por diversas opciones, diversas leyes, etcétera, pero es la constitución que se hace actualmente. Bueno, que se tiene actualmente, es la carta magna vigente en el país. Entonces, digamos que gracias a esta constitución voy a poderles hablar un poco sobre nuestro sistema político peruano actual. Entonces ya repasamos un poco del pasado, venimos con la actualidad. Ok, nuestro sistema político actual se rige por la democracia representativa y la separación de poderes. Entonces, número 1, el Perú tiene una estructura, ¿ya? Y la estructura del poder se rige mediante, número 1, el poder ejecutivo. En el poder ejecutivo está el presidente. El presidente, como jefe de Estado y de gobierno, tiene el poder ejecutivo de realizar múltiples acciones, y una de estas es el poder colocar y remover a ministros y funcionarios públicos, ¿no? Digamos que en los últimos años han habido más ministros de lo que deberían haber
digamos que el presidente ha jugado con los ministros, ha metido y ha sacado ministros. Entonces, a ojos de otros países, eso se ve hasta las huevas, ¿entiendes? Por eso eso es como que a la mierda, ¿entiendes? Eso representa el mal manejo que ha tenido la política en el Perú, ¿no? Y bueno, ¿cómo se elige este presidente? Mediante a nuestro proceso democrático, que vendrían a ser las elecciones libres y justas que tenemos nosotros como ciudadanos peruanos, que se dan cada 5 años. Entonces, las votaciones, ¿mañas? Las votaciones presidenciales. Luego el poder legislativo, que también se da mediante votaciones. Cuando tú vas a marcar tu papelito para ver quién es tu presidente, que probablemente no sepas por quién vayas a votar. Por eso estoy haciendo este video, para que sepas que es importante informarte. Bueno, cuando vayas al papelito a votar, también votas por los congresistas que rigen en el país. Los congresistas son 130 actualmente. Son 130 congresistas que se encargan de promover, aprobar, remover y quitar las leyes que se dan en el Perú. Entonces, en verdad, los congresistas pueden hacer un culo de huevadas. Un culo de huevadas, ¿no? Me hace acordar también como cuando Pedro Pablo Kuczynski era presidente, Keiko Fujimori agarra y le dice: nosotros vamos a seguir gobernando desde el Congreso. Porque tenían, digamos que 130 congresistas, tenían 80 congresistas, una hueá así, que es un culo. Un culo. Entonces podían hacer lo que se les daba la gana. Un culo más, ¿no? Luego tenemos el Poder Judicial. Puta, me parece el poder más aburrido. O sea, se encarga de imponer justicia en el país, en pocas palabras, ¿no? Administrar la justicia del país, ¿no? Aplicar las leyes del país. Este poder tiene órganos, ¿no? Que es la Corte Suprema o Cortes Superiores, etcétera, y más órganos, ¿no? Privados. Luego tenemos los partidos políticos, como ya los mencioné anteriormente. Los partidos políticos también son elegidos mediante votaciones. Al elegir a tu presidente, digamos que estás eligiendo por un partido político, y cada partido político tiene ideologías distintas, ¿no? Ideas distintas. Y para finalizar, tenemos a los gobiernos regionales y los gobiernos locales. El Perú, huevonazo, tiene regiones o departamentos. Ya no se dice departamentos, se dicen regiones. Y cada región tiene una forma de gobierno autónoma. Por eso se dan también las elecciones distritales, las elecciones de ciudades, ¿no? Y participan de forma autónoma, ¿no? Y bueno, simplemente acá ya quedó el video. Nuestro sistema político peruano actual, en resumen, consiste en la separación de poderes, la democracia representativa. Ya saben qué es la separación de poderes, ¿no? Poder ejecutivo, legislativo y judicial. Cada poder actúa de manera autónoma. La democracia representativa. La democracia es el poder de los ciudadanos de poder elegir, de tener derechos y deberes. Como derechos es el derecho a la salud, a la elección, a la educación, y como deberes son, por ejemplo, un deber que tú tienes es no pasarte la luz roja. O sea, el deber de cumplir las normas y las leyes que tenemos como peruanos, ¿no? Y la participación ciudadana, que se da mediante el derecho a votación, la participación en las elecciones, etcétera, etcétera. Entonces, creo yo, y estoy seguro que es importantísimo saber de esto. Espero que hayan entendido. He tratado de hacerlo lo más entendible posible. Es importante, se lo juro que es importante que sepan esta boda. Así que ya, muchas gracias. Este video lo he hecho antes de que me vuelva un famoso. Así que probablemente no tenga muchas views, pero cuando sea famoso la gente va a ver mis primeros videos y este video va a estar acá.
Y espero que para ese entonces tengamos un buen presidente. Les hablo del 2024 como presidenta del Perú, Dina Boluarte. Así que nada, espero que para ese entonces Perú tenga una mejora. Les recomiendo que no voten por ningún partido comunista, socialista, con ideologías marxistas, leninistas, ya que nos vamos a la mierda. Ya bueno, chao.